Bueno, mis hermanos, yo les hice una pregunta de que si un árbol de naranja produce sus naranjas para nutrirse él o para que otras personas disfruten y se nutran de sus frutos. Así somos nosotros. Nosotros somos esos árboles de naranjas que, que damos esos frutos. ¿Para qué? Para que otra persona conozca también, conozca de la salvación, conozca de ese Dios perdonador, pero también de ese Dios justo que pagará según sus obras, según nuestras obras, según lo que hayamos hecho o lo que hayan hecho. Entonces, eh, si nosotros no damos, no llevamos el mensaje del Evangelio, no llegamos a esas personas necesitadas. ¿Cuántos hombres y mujeres se están suicidando? Uno escucha jóvenes, jóvenes suicidándose, jóvenes metidos en las drogas, gente y hombres y mujeres adultos que no tienen una esperanza, que sus hijos los abandonaron, que sus familiares los desprecian. Cuando nosotros entendemos lo que yo le venía diciendo, de dónde nos sacó Jesús y para qué estamos aquí, entonces vamos y predicamos a esas personas que necesitan conocer de Jesús, que necesitan conocer de ese Salvador. Pero mientras ellos estén muertos en los pecados y delitos, mientras ellos no tengan conocimiento ni sepan el por qué Jesús murió en la cruz y no tengan ese discernimiento y no entiendan que están muertos en sus pecados y delitos, mientras nosotros no los llevemos a ese y no le toquemos la conciencia a esas personas y ellos reconozcan y vean que han pecado y han quebrantado la ley de Dios, los 10 mandamientos, y no reconozcan que son pecadores, ellos jamás se van a arrepentir. Yo le hago esta pregunta. Yo soy médico y y llega a consulta el amigo mío que yo lo amo, o yo digo que lo amo, y viene a consulta y le hago los exámenes y resulta que él está enfermo de cáncer. Y yo digo, yo no le voy a decir a mi amigo, es que yo lo quiero tanto, pues yo no le voy a decir que tiene cáncer. No le voy a, porque es que le causaría una tristeza. Yo le voy a, ya sé qué voy a hacer. Voy a mandarle este remedio, el cual se llama tramadol. Y le voy a decir que no se preocupe, que se vaya para su casa, que está aliviado. ¿Ustedes creen que yo amo a esta persona? Si yo no le aviso, si yo a él no le digo que tiene una enfermedad grave, y por ende si él no se toma esa medicina, se va a morir. Así es lo mismo con el Evangelio. Si yo no lo confronto con su pecado, él jamás va a entender por qué fue que Jesús murió en la cruz. Cuando yo entendí el motivo por el cual Jesús murió en la cruz por mí, que era por mis pecados, por mi desobediencia, por haber vivido una vida como yo quería, pensando que vivía una vida recta, pensando que yo no era pecador, cuando Dios, a través de su palabra, a través del pastor, a través de muchas personas que me han hecho ver que soy pecador y que me tenía que arrepentir de mis pecados y volverme mirada a Jesús y postrarme entre Él y reconocer que era un pecador y que estaba destituido de la gloria de Dios, vine a entender el propósito por lo cual Jesús había muerto en la cruz. Jesús dijo, si no creéis que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces ese es el mensaje que yo les traigo hoy, o que yo no, que Dios les trae.
que pongamos nuestra mirada en Él, que nos apartemos de las cosas que nos distraen, Por eso es maravilloso y yo entendí, y le doy gracias a Dios por medio de la palabra, que esto que ha pasado con esta cuarentena fue un propósito de Dios, de mostrar al mundo que sin Cristo no son nada, que la vida de ellos, que todos somos iguales, seamos ricos, seamos presidentes, seamos feos, seamos bonitos, seamos quien sea, todos somos iguales. Y que la muerte es inherente a cualquier ser humano que le llega, sea rico, sea bonito, esté aliviado, esté viejo, esté enfermo, sea quien sea. Llega la muerte. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado, por causa de la desobediencia en que hemos vivido. Esa es la causa por el pecado, por la cual la Escritura dice, el alma que pecare, esa morirá, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, eso es lo que hemos hecho nosotros, quebrantar sus mandamientos, y por ende viene una consecuencia que es la muerte. Pero tenemos algo maravilloso. Jesús murió en la cruz hace 2020 años. Y por eso en Juan 16 dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea y se arrepienta de sus pecados y se aparte, tenga vida eterna. Por eso Él nos dejó en Lucas 16, que habla del rico y Lázaro. Porque si eso fuera mentira, si eso simplemente Dios lo hubiera mandado a que lo escribieran simplemente para que la gente, o Él lo hubiera dicho para que la gente tuviera temor de que hiciera lo bueno y no hiciera lo malo, para que si el que hace lo malo se iría a un infierno y lo que hace lo bueno se iría a un cielo. No, es porque existen, porque es real. Porque es real. Esa fue la causa por la cual Jesús murió en la cruz. Por eso tenemos que hablarle a las personas de la condición en que están, que han pecado, que están destituidos de la gloria de Dios, que cada día que viven en el pecado se hacen más enemigos de Dios, de la cruz, del sacrificio, pero que hay una esperanza, que si creen en Jesús, creen en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, y se arrepienten de todos sus pecados y se apartan de ellos, hallarán misericordia. Por eso dice su palabra, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, hallará misericordia. Eso es lo que nosotros tenemos que llevarles a esas personas necesitadas, a esa gente que está en la calle, a esa gente que está sumida en las drogas, en el alcohol, en las mentiras, en el homosexualismo, en todo eso que va en contra de la ley de Dios, que es la causante por la cual la gente se va a una condenación, se va a un infierno. No podemos desconocer y no podemos darle el remedio y no hablarles de la enfermedad. Por eso les ponía lo de que si yo amo a alguien, es mi amigo, y él viene donde mí, yo soy su médico, y viene donde mí, yo no le digo que tiene una enfermedad, que tiene un cáncer, que si no se toma esa medicina, no tendrá alivio, se muere por no tomarse esa medicina. Y la medicina es Jesucristo.